Boas tardes a todos e a todas e moitas grazas por acompañarnos unha tarde máis neste fantástico museo, neste edificio, sexto edificio do Museo de Pontevedra, que ademais é o lugar máis axeitado para falar do que fala o libro que hoxe presentamos, de historia. Digo que é un lugar moi axeitado porque, ao igual que este Museo de Pontevedra nos permite, a través dos seus fondos, das súas salas, achegarnos dunha forma moi concreta a historia de Pontevedra, de Galicia e de España, a obra que hoxe temos o prazer de ter aquí xunto con o seu autor tamén nos permite facer un percorrido pola historia de Pontevedra, de Galicia e de España. Unha obra que hoxe nos trae aquí o seu autor e que nos presenta os principais acontecementos e persoaxes que marcaron o hoxe e que marcaron a España. Temos connosco a un pontevedrés, Antonio Velasco Garrido, que, aínda que afincado en Barcelona, segue mantendo unha destacada vinculación con esta cidade e que por iso lle agradecemos enormemente que pensase neste centro para facer a súa primeira presentación e que pensase precisamente nesta cidade, como comentábamos antes de empezar a presentación, que sea Pontevedra a primeira cidade onde se fai esta presentación. Moitísimas gracias, Antonio. Porque, aínda que o campo de traballo profesional e principal do autor que hoxe nos acompaña non é nin o da literatura, nin o da historia, Antonio Velasco demostra que ten un don para as dúas materias nesta historia de España escrita para mis nietos. Sei que as vicisitudes polas que pasou este libro ao longo dos séculos foi algo que espertou sempre o interese de Antonio Velasco, que é unha das súas grandes aficións, por iso se mergullou neste fabuloso traballo dun gran valor divulgativo. Trátase dunha obra que nos achega dunha forma sintética, clara e sinxela a historia de España. E aínda que o autor o quiso titular Historia de España escrita para mis nietos, en realidade é moito máis que unha obra para nenos. Creo que calquera persoa interesada en coñecer o máis sustancial discorrer deste país, desde os primeiros moradores que habitaron estas terras ata os nosos días, pode atopar aquí unha moi boa síntese, redactada, ademais, cun estilo moi fácil de ler e de comprender. Pero creo que realmente quen mellor lles pode falar da súa obra é, por suposto, Antonio Velasco. Pero primeiro teremos unhas palabras da súa redactora, da súa representante editorial, que é Alicia Ares. Moitas grazas. Muchas gracias, gracias a todos, a la mesa, al museo y a todos ustedes que son los lectores y son los que al final conforman el libro. Empiezo indicándoles que la editorial Carlos Laberinto está especializada en poesía, pero desde su fundación en el 2006 también vimos que era necesario crear una colección de historia, ya que junto con el respeto por la palabra también veíamos imprescindible un pilar como la historia. ¿Qué tiene este libro que hoy presentamos que no tengan otros y por qué lo hemos editado? La respuesta como editora es que es un libro que, sin perder el rigor, tiene vocación didáctica y, como bien el propio Antonio, Alejo Vidal Cuadras, el bloguista, y Ana acaban de referir, no solamente está escrito para los nietos, para sus nietos, sino para todos los nietos de España. Y por eso su lenguaje es próximo, alejado de tecnicismos y lleno de anécdotas que nos muestran el día a día de los momentos históricos que han forjado España. Inicialmente, cuando llegó el manuscrito a la editorial y tras su lectura, comprendimos que se nos brindaba la oportunidad de aportar un granito de arena para que las nuevas generaciones conocieran la historia de nuestro país. Una historia que muchas veces queda al margen por determinados planes de estudio o, cuando no, en algunas comunidades sensiblemente transformada, deteriorada e incluso manipulada. Nuestro país es de los pocos en que lamentablemente no existe una historia homogénea. La historia parece variar dependiendo de la ideología política, como una historia al gusto del consumidor. Y uno se encuentra cosas aberrantes, como un libro que circula en el País Vasco en donde se asegura que descendientes de aquellas tierras llegaron a América antes que Colón, o que Cristóbal Colón era catalán. En un momento histórico como el que estamos viviendo, en el que el separatismo es solo una realidad, publicar un libro como este nos parecía totalmente necesario. Porque Antonio Velasco ha hecho un trabajo riguroso, ceñido a los datos y a los documentos, como todo buen historiador debe llevar a cabo, mostrando la visión de un conjunto de la historia de España, una de las más ricas de Europa y me atrevería a decir del mundo.
Por eso me siento muy orgullosa y llena de satisfacción de haber sido la editora y haber dado cuerpo a esta historia de España escrita para mis nietos. Muchas gracias, Antonio, y gracias a ustedes. Ten a palabra agora o xornalista Pedro Antonio Rivas. Bueno, buenas noches a todos, señoras y señores. Voy a leer unos folios que he escrito. Les voy a dar un poco la lata, pero la cosa es así porque el personaje es muy querido por mí. Como suele ocurrir en situaciones parecidas, me ha costado un riñón escribir estas líneas de presentación del libro Historia de España, aunque sea principalmente Historia de la Monarquía, de Antonio Velasco Garrido. Es difícil, más cuando han pasado años en que abandoné la pluma, aunque más bien dejarla nunca, pero sí alejada de mis preocupaciones cotidianas, y menos para extraer de su mecanismo las ideas y pensamientos que marcan y marean la mente. Más aún cuando esas ideas y pensamientos han de nacer, materializarse en un trozo de papel en blanco, un folio o una cuartilla, refugio de tantas ensoñaciones surgidas por el cráter abrasador del cerebro, hecho que hemos padecido los que hemos trabajado en el periodismo y ejercido la obligación de escribir, de redactar un reportaje, una crónica o una simple y aséptica noticia. Sabemos y padecemos la dificultad que entraña sentarse ante un folio en blanco, enrollado en el carro de la máquina de escribir o extendido sobre el balde de la mesa. El papel en blanco parece la inabarcable superficie de un continente helado que no se vislumbra una mínima ayuda. Pasan los minutos sin que haya sido posible que sobre la superficie helada aparezca una línea, aunque sea borrosa, de unas pocas palabras enlazadas cuya lectura sea comprensible o sea una huella vital que aliente a continuar. Unas pocas palabras solo, pero solo la actitud. Las ideas, los pensamientos, las invenciones revolotean en la mente sin cesar, pero no saltan en las yemas de los dedos, hasta que en un segundo brotan como el efluente de un agua en un manantial repentino del que emanan las primeras 200 palabras, y continúa el torrente hasta las 400 palabras, que son las que crecen en el helado desierto del folio en blanco. Si esas circunstancias suceden en la producción de un artículo de opinión, un reportaje, una crónica, una simple y ascética noticia, de no más de una cuartilla, un folio o 2 folios, esta cuestión se convierte en admirable cuando advierte que un amigo de la infancia ha escrito un libro de 600 páginas y además sobre un tema arduo y difícil como se llama la historia de España. Una historia escrita para sus nietos, los de Antonio Velasco Garrido, aunque el contenido en realidad lo sea para todos aquellos que forman la legión de los nietos de la España de hoy en día, distinta, diferente, contradictoria, opuesta. Otra España en las antípodas de los que los abuelos y los padres vivieron entonces. La España de la posguerra civil, la España espectadora de la Segunda Guerra Mundial, de la que se discutía en los recreos de las clases del Instituto de Enseñanza Media, con separación de excesos en la enseñanza, las hembras en la planta superior, los varones en la inferior. Ha sido para mí una grande y grata sorpresa, porque no sabía que Chete Velasco, como así le conocíamos y conocemos, cultivaba en soledad consigo mismo esa rosa que araña de la investigación histórica y que haya caído y haya quedado aprisionado entre la zarza de escribir y enlazado entre las espinas de las preocupaciones históricas y políticas que le ocasionarán más de un agobio por la incomprensión y los intereses de quienes son los protagonistas y usufructuarios, los profesionales de la actividad política. Lejos quedan los años de adolescencia y juventud vivido en la calle Joaquín Costa, transformada ahora en pródiga
y en modernos comercios con muy diferente aspecto urbanístico, más poblada y quizá menos convivencial que la de los años de la posguerra civil que nosotros vivimos. Es un tiempo tan lejano que solo palpita levemente en nuestro ser y en nuestra ensoñación, porque al iniciar el bachillerato en el instituto unos, otros en colegios privados, nuestra relación con la calle se fue atenuando, aunque no con la jarca que la poseíamos las horas de asueto en los estudios o en las vacaciones. Relacionar a todos y cada uno de los usufructuarios no me atrevo, porque omitiría algún nombre de aquella multitud, claro que con exageración del número. Éramos muchos, y en el recuento creo que han desaparecido pocos. Sobrevivimos bastantes, pero tampoco es para echar bombas de palenque, porque la señora de la oscuridad definitiva puede visitarnos en cualquier momento y borrarnos la memoria por sécula seculorum. Convertirnos en una entelequia, que es lo que es un folio en blanco. En Joaquín Costa pasamos gran parte de la adolescencia y la juventud. En el Instituto de Enseñanza Media, con reválida incluida, nos ocupó 10 años de nuestra existencia. Después la universidad o escuelas técnicas superiores, en la que sucedió la mayoría de la búsqueda y obtención del título superior y la demanda de un trabajo estable. Y esto en aquel tiempo de dificultades era como buscar el vellocino de oro. Había tanto más paro en cuanto al número de habitantes del país y la oferta de trabajo que la cifra explosiva de nuestro tiempo. Pero la emigración hacia los 4 puntos cardinales del planeta redujo y mitigó bastante la esclavitud del paro. En aquel tiempo los que conseguían un trabajo, en su mayoría en el ámbito del Estado, la provincia y el municipio, no tenían más remedio que aceptar el puesto. La promoción a mandos superiores en una actividad personal quedaba cerrada por el paso a nivel montado por quien mandaba, y mandaba sartenazos. La posibilidad de ascender, de promocionarte a mandos superiores dependía sobre todo de la génesis y savia política, ni siquiera aunque fueras un prodigio de sobresalientes en los estudios. La máquina del tren a carbón y vapor aplicaba la norma que solo de 50 años para arriba podías mojarte la barriga. Nadie disfrutaba del poder, diploma que otorgaba el que más manda antes de los 50 años y como mucho los 45. Había quien hacía cola desde el primer día de su acceso al puesto y le llegaba la hora de la jubilación en el mismo puesto del jardín en que lo había plantado la oposición ganada. Y es que quien mandaba en el Estado tenía una consigna, una divisa que decía: xente xoven, e leña verde, todo é fume. El trin internacional, la masonería y el comunismo habían inventado la especie de que los emblemas orales del Estado no eran una grande y libre, ni el non plus ultra, ni tampoco el imperio hacia Dios, y mucho menos el lema de la unidad de los hombres y las tierras de España, inventado por el programa orgánico del Estado, que por cierto, los externos descontentos, como los calificaba el régimen del sartenazo, afirmaban sottovoce que España era una democracia orgánica por sí misma, porque el Estado estaba sentado en los órganos de representación, y para apoyar el acerto se agarraban la entrepierna de la petrina del pantalón. Así que las perversas fuerzas de la oposición sentenciaban que la divisa de xente xoven e leña verde, todo é fume, la tenía bordada en oro en el lado izquierdo de la camiseta, de felpa en invierno y de felpa en verano, el que más mandaba en el Estado. Dicha camiseta, afirmaba la insidia política, no se la quitaba nunca, ni en la cama. El hombre que mandaba a semejanza del camisón o de la falda de Isabel I de Castilla la Católica. En fin, una maledicencia más de aquel tiempo de juventud, madurez en que nos desenvolvía. Así que los jóvenes de la calle Joaquín Costa, dirigidos ya hacia la madurez, trataban de alisarse bien el cabello, algunos enjugándolo con brillantina, los más precavidos con fijador,
para que en la jornada laboral no se apreciase el humo que nos salía de la caja craneal para advertir si el ascenso a un importante cargo se producía. Pero naranjas de la China. Hemos vivido hasta este momento, querido Chete Velasco. Otros no han podido o no los han dejado. Todavía podemos reverdecer los recuerdos, nuestro bien más valioso, porque como dijo un filósofo, el recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Muchas gracias. Moitísimas grazas, Pedro Antonio. E agora sí, é o turno de que o propio autor nos conte algunhas palabras sobre esta obra. Antonio. Buenas noches, señora presidenta. Buenas noches, compañeros de mesa. Buenas noches a todos vosotros que tenéis la gentileza de acompañarme en este acto tan emotivo y tan importante para mí. Yo quiero empezar mis palabras dando las gracias a don Carlos Valle, el director del museo, por haber tenido la amabilidad de cedernos este maravilloso local para hacer la presentación del libro. El otro día tuvimos ocasión de conocer la parte nueva del museo porque con todo detalle nos lo explicó el señor Valle y yo me quedé verdaderamente sorprendido y admirado de cómo está el museo de Pontevedra. Siempre sabía que era un museo importante, recordando aquellas épocas del inolvidable Figueira Valverde, pero no me podía llegar a imaginar, lo digo con sinceridad, que tuviéramos en Pontevedra este museo tan excepcional. Entonces, muchísimas gracias por Carlos Valle y naturalmente a la presidenta, porque la Diputación es la dueña del museo, por permitir y hacer que hoy estemos aquí todos juntos, ¿no? Yo, antes que nada, pues le pediría que ya que hoy el señor presidente de la Diputación no nos puede acompañar, que le transmita mi agradecimiento y un abrazo de afecto por lo importante que es para mí este acto, en el aspecto, sobre todo en el aspecto emotivo, de poder ver aquí pues, a tantos amigos que algunos me dicen, tú no me reconoces, Chetiño. Pues mira, si no miento, tengo que decir que me cuesta todavía. Las diputaciones provinciales, voy a decir dos palabritas además porque no quiero extenderme. Tal como han nacido en el tiempo moderno las nacidas de la Constitución de las Cortes de Cádiz, allá en el año 1812, y especialmente en la división territorial que hizo Javier de Burgos de España, han prestado desde entonces acá unos servicios importantísimos a la sociedad. No solamente en aspectos económicos, como aprovechamientos forestales, carreteras provinciales, caminos vecinales, sino también en otras áreas muy importantes como son, he aquí un ejemplo, he aquí un paradigma y ejemplo, que es el Museo de Pontevedra, o bien en la sanidad, en la beneficencia, en la maternidad, etcétera, etcétera. Son casi 200 años de saber hacer y hacer con vocación bien las cosas, y por ello no me voy a plantear nada más que una pregunta que dejo en el aire, si es que cuando aprobamos en el año 1978 la nueva Constitución española, que parte del principio y parte de la esencia de la descentralización política y administrativa del Estado, simplemente me planteo y hago un interrogante, que no hubiera sido tal vez mejor, simplemente, insisto, no juzgo, planteo un interrogante, el no crear esos entes de nuevo cuño, de nueva planta, ex novo, que se llaman las autonomías, sino por qué no se aprovechó, que se pudo haber aprovechado esta experiencia de 2 siglos de buen hacer y de servicio a la sociedad de las diputaciones provinciales. Muchas gracias, hasta aquí. Ahora.
Perdón. Yo creo que alteré el orden porque podía haber empezado dando las gracias a mi editora por haber tenido la amabilidad y la osadía de editar mi libro. Cuando llegó a vuestro poder el manuscrito, enseguida conectamos muy bien. El acuerdo sobre publicarlo o no, yo creo que no duró más de 2 minutos, y te tengo que agradecer porque en cuanto al continente del libro, en cuanto a la materialidad, al objeto del libro, tengo que decir que os habéis trabajado mucho, tú y tus colaboradores, y habéis hecho un libro realmente bonito, con una buena portada, un tipo de letra muy fácil de leer, unos espacios de cortesía muy bien planificados, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, Alicia, te tengo que dar las gracias de corazón por el cariño que habéis hecho esto. De un continente de tan poca cosa, de un contenido de tan poca cosa, habéis logrado hacer un continente realmente importante. Y ahora me toca pues explicar un porqué de este libro de historia. Pues vamos a ver. Yo me he dedicado toda la vida y ha sido mi vocación permanente la abogacía, el mundo del derecho. Sin el derecho yo no sabría vivir. Pero ya, en este sentido incluso, tengo que decir que tengo 80 años y todavía voy puntualmente por las mañanas a mi trabajo. Pero juntamente con esta vocación había otra, que era pues la historia de España, la apasionante historia de España. Era mi libro de cabecera. Yo nunca he sabido vivir si no tenía un libro de derecho tributario en un lado y otro libro de historia al otro lado. Y llegó un momento en que pensé en hacer algo ya distinto y me metí, pues como tengo además buena biblioteca y muchos libros de historia, pues me metí pues, con la idea de hacer este libro. En principio era para mis nietos. Luego, a medida que fue creciendo el libro, ya pensé que ¿por qué no los nietos de los demás? Incluso ya lanzados en esta vía, también preguntar ¿y por qué no por los mayores? Pero esta fue la razón de que me embarcara en esta maravillosa aventura de poder escribir un libro de España, aunque sea un libro modesto. Luego, pues, tendría que decir un poco el sentido del libro. El sentido no es un libro, como podéis ver, de erudición para nada, no es un libro de investigación de historia, es un libro simplemente de divulgación, es un libro que trata pues, de analizar desde Atapuerca hasta el 20 de junio de este año, del año pasado, que cumplí 80 años y decidí ya cerrar el libro. Entonces, pues siempre fue este deseo de poder ofrecer algo que de una forma sencilla se pueda leer y que conectar un poquito más con la historia de España en unos momentos en que el nombre España parece que entra en devaluación, que la historia de España apenas se explica, que en España estamos ahora en una encrucijada en que en cierto modo se han perdido los valores más elementales de la sociedad. Si no se han perdido del todo, que no hay que exagerar, sí se van perdiendo. Habría que volver a la cultura del esfuerzo, había que volver a las buenas maneras, al respeto a los padres, a los mayores, etcétera, etcétera. Pues bien, y por si se producía el hecho de que se fuera olvidando más lamentablemente la historia de España, pues ahí les dejé esta especie de legado a mis nietos principalmente, que estoy viendo las caras bonitas que tienen todos ellos, invitándoles a que son tan jóvenes y hacerles saber que nada tan bonito y tan bello hay en la vida como el esforzarse y ser honrado y ser generoso y bueno con los demás. Yo, no sé, hoy he tenido que hacer un acopio de toda mi fuerza para no emocionarme, porque realmente lo que me emociona
es ver aquí tantas y tantas y tantas caras que en principio me costaba reconocer, pero que ha sido pues para mí fantástico. El mundo de los recuerdos, cuando nos hacemos mayores, es evidente que nos suceden dos cosas contradictorias. Por un lado se adelgaza la musculatura, pero por otro lado se agranda y se engrandece el corazón a la vista de todos los recuerdos. Me estáis haciendo feliz, de verdad que me estáis haciendo feliz, porque aunque estoy viviendo en Cataluña hace 45 años y como saben, pues no tengo más que palabras de cariño y de admiración hacia Barcelona y hacia Cataluña, lo bien que me he entendido en aquella región de España tan fantástica, pero sigo siendo pues sentimentalmente gallego y el venir a presentar aquí al libro y estar de nuevo con todos vosotros, realmente no voy a ser más pesado, sino decir otra vez que os lo agradezco muchísimo, que os quiero mucho y os mando a todos un fortísimo abrazo. Y ahora, si la presidenta así lo decide, me podéis hacer una pregunta, no acribillarme, por favor, porque lo que yo quisiera después es tomar una copa de cava, un cava catalán, pues con vosotros y volver a contar aquellas pillerías y aquellas cosas, porque dicen que yo de joven era muy trasto, que era muy travieso, lo dicen. Y Pedro, ¿podría decir alguna anécdota más que se las ha callado? La anécdota de la rana y etcétera. Pero bueno, ya está. Muchísimas gracias, Antonio Velasco, por escoger al Museo de Pontevedra, como le decía al principio, para hacer esta magnífica presentación y para tenerle aquí hoy compartiendo con todos nosotros pues parte de su obra o su obra. Como bien decía don Antonio, ahora es el momento del turno de palabras, si quieren hacerle alguna pregunta, o también, como bien decía, si quieren pueden hacerla tomando ese cava, ese fantástico cava, en la tercera planta de este museo. Justo a la salida tienen el ascensor o por las escaleras, como ustedes deseen. Así que si alguien quiere hacer ya una pregunta, tenemos un micro preparado, o si prefieren esperar un poquito y hacerlo con calma, y creo que ya tenemos un voluntario al fondo. La invitación a tomar el cava, pero antes podríamos hablar un poco aquí acerca de los juegos que practicábamos en el Irina. De los juegos que practicábamos. No se entiende. Un poquito más alto, si puede ser. El autor del libro me daba muy bien a la pelota con la cabeza. No sé qué dice. Dice que le jugaba usted muy bien a la pelota con la cabeza. Soy un poco mayor. La acera que era un poco más amplia que las otras aceras, de la casa número 13, casa de Benito Castro y familia. Sí. Bueno, ¿recuerdas lo bien que daban de cabeza? Pues vamos a ver, sí me acuerdo, pero yo de cabeza no sé, pero yo jugaba muy mal al fútbol. Pero con la cabeza le daba el día. Bueno, pues a lo mejor con la cabeza no sé, pero yo jugaba, por saber qué me pasaba yo cuando jugaba al fútbol, que siempre llegaba 1 metro después. Y es tan cierto lo que estoy diciendo, que un día, viendo un partido de fútbol allí en el campo de la Parda, donde luego se hizo la estación, pues todavía me recuerdan que había allí un señor que en una mala jugada mía decía: "Qué malo é o fillo da profesora". Mi madre era maestra y entonces o fillo de profesora, y aquel era cierto que yo, muchísimas gracias, que al fin fútbol yo no jugaba ni con la cabeza ni con los pies. Bueno, de momento yo paso el micrófono
el micrófono a otra persona y quiere hacerte alguna pregunta. Tú al final del libro haces una reflexión sobre la independencia del Poder Judicial. Creo que son en 2 ocasiones, insistes bastante en este asunto y lo consideras como algo fundamental. Yo me gustaría que matizaras un poco, que espallaras un poco este concepto, porque resulta que todo el mundo está de acuerdo en eso, parece ser, pero en la práctica los políticos no son capaces de llevar a cabo una cosa que desde fuera parece tan fácil de resolver. Y sin embargo, en la última ocasión en que se constituyó el Consejo del Poder Judicial y en el nombramiento de los magistrados para los altos tribunales, se incide en los mismos errores que se vienen denunciando, ¿no? Yo en el capítulo, uno de los 2 últimos capítulos, me parece esta reflexión que a mí me parece muy importante, y dada tu especialidad, tu vocación y tu experiencia, me gustaría que matizaras un poco esta cuestión. Muy bien, Quique Len, colega de profesión en el mundo de la abogacía. Para mí, como hombre de derecho que soy, he considerado siempre, y a mi señora esposa, mi compañera de 50 años, siempre le decía en casa, cuando hablábamos de política, que lo más importante es la independencia del Poder Judicial. Si no hay independencia del Poder Judicial, malo, no puede funcionar un Estado. Y también es así que recuerdo pues, una conversación con el señor Rajoy, se lo decía, y un almuerzo entre pocas personas, y le decía que él podía pasar a la historia como el primer presidente de gobierno que creyera, cuando llegara a ser presidente de gobierno, que iba a llegar a serlo, que pudiera presumir de haber logrado la independencia del Poder Judicial, es decir, la plena separación de poderes que ya nos enseñó Montesquieu. Cuando los ciudadanos nos sentiremos tranquilos y seguros cuando sepamos que nuestras discrepancias con la Administración, cuando discrepamos o discutimos con la Administración, ya sea porque nosotros nos equivocamos, ya sea porque la Administración a veces abusa un poquito del poder, como es lógico, tendrían que resolver nuestros pleitos unos jueces que sean independientes. Y no lo son independientes, y en esto soy categórico, cuando los nombramientos se hacen en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, cuando se hacen pues, por los propios partidos políticos, para así entendernos. Entonces, tú me hablabas de error, y yo no creo que sea un error, porque cuando el error implica, por naturaleza, que creas una cosa equivocada, y yo aquí más que de error, de la intención. Y creo que los partidos políticos no tienen intención de resolver esta cuestión simplemente porque les va bien, pues, contar con la sensibilidad de los jueces, de acuerdo con cada partido. Pero yo digo, quizá también, a lo mejor, no exagerando, es verdad que no, pero quizá llevar por mi deformación de que llevo muchísimos años, no sé cuántos, 40, no sé cuántos, pues desenvolviéndome en el terreno de los recursos contra la Administración, por mi especialidad y todo esto,
Pues yo pienso simplemente que si queremos tener una democracia de verdad la tendremos el día que los jueces sean independientes, que el Tribunal Constitucional sean independientes, que el Tribunal de Cuentas, etcétera, 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 esté constituido por personas que sean independientes. En esto desapruebo ahora mismo pues hemos visto que se vuelve a reincidir, como tú muy bien has señalado, porque se acaba de renovar otra vez el Consejo General del Poder Judicial y se ha renovado de forma pues, que ese reparto de las cuotas de poder entre los partidos políticos a mí me parece absolutamente rechazable. ¿Te quedas conforme? Vamos, ¿he matizado bien o todavía no? Creo que sí. Buenas noches. Usted que conoce bien Cataluña, Pero yo no veo. ¿qué nos dice del futuro democrático dentro de la historia de España? ¿Qué decía? El futuro democrático de Cataluña dentro de la historia de España. El futuro democrático de Cataluña dentro de la historia de España. Esto quiere decir, léase, si Cataluña va a dejar de ser parte de España y se va a convertir en algo independiente. No, Bueno, creo que no va a ser independiente, ya. pero el desafío no es sacar. Sí, vamos a ver. Bueno, por supuesto que yo no soy separatista, ni con mucho menos, como creo que la mayoría de los catalanes tampoco son separatistas, en absoluto. Ahora bien, mire, para vivir en Cataluña hay que entenderla bien, ¿no? Hasta esta deriva pues, excesivamente nacionalista o incluso con proyecciones posiblemente separatistas, esto es algo que contemplamos con estupor los ciudadanos que vivimos allí, porque es algo muy reciente. Hasta hace unos cuantos años, pocos años, allí la palabra separatismo no se pronunciaba. Y la convivencia en Cataluña no ha podido ser más modélica de lo que es. Catalanes y no catalanes nos hemos entendido tan bien, que era realmente, como digo, es una convivencia absolutamente modélica. Ahora, ¿por qué se está en esta deriva? Pues que además que tampoco conecta bien con la población. No sé por qué, pues se están enredando en esta cuestión. Yo creo que no va a haber consulta soberanista, porque es imposible, salvo que se modifique la Constitución. Si se modifica la Constitución y todos los españoles queremos pues que se abran pues este tipo de consultas independentistas, pues votaremos todos los españoles, y si así lo queremos, pues naturalmente hay que respetar y dar cumplimiento pues a los anhelos de los pueblos. Pero realmente en la situación actual que encontramos, creo que todavía no hay quiebra para nada pues, de la convivencia en Cataluña, pero si se sigue esta falta de entendimiento entre unos y otros, si se sigue pues, de esta forma, pues, puede llegar algún día pues, que haya alguna quiebra entre hay que entender lo que es Cataluña. En Cataluña es casi imposible encontrar una familia en que no haya mezcla de catalanes y no catalanes. Si yo veo aquí, pues mis nietos son catalanes, mi mujer es andaluza, una hija mía es gallega, otra es andaluza, los colaboradores unos son catalanes, aquellas dos señoritas que están allí, que son mis secretarias, que me ayudaron en el libro, pues son catalanes y hablan muy bien catalán, pero son de origen catalán, y habría que entender la fluidez con que se han desarrollado siempre las relaciones, para luego, pues yo no sé dar una explicación del por qué en tan poco tiempo han cambiado tanto las cosas. Y desde luego yo en esto
eximo de responsabilidad a la sociedad civil. ¿Cómo crees que acabará todo esto? Estas tensiones que hay entre Cataluña y España. ¿Cómo? Yo no sabía que me ibas a hacer una pregunta, porque la podíamos haber consensuado. Muy bien, dime, nieta mía, dime un poquito más en alto. ¿Y cómo crees que acabará todo este problema? Yo creo que este problema va a acabar, casi te lo tenía que preguntar yo a ti. Luego te lo pregunto yo a ti, porque si es cómo va a acabar, es que los intérpretes de todo esto, los autores, sois la juventud, sois los jóvenes, ¿no? ¿Cómo va a acabar? Ya hablando en serio. Pues yo creo que como el sello que todo el mundo reconoce a Cataluña, este sello, es decir, este sentido de la moderación y el sentido común, pues va a terminar en que al final vuelvan las aguas a su cauce. Yo estoy convencido de que van a volver a su cauce, que no va a pasar afortunadamente nada. Pero también es cierto que nada, absolutamente nada, no. Quizá por esta pendiente en que nos metemos, pues en algún momento puede haber algún problemilla, pero estoy seguro que los jóvenes, los que tenéis la vida por delante, vais a saber pues, aplicar cordura para que nuestra Cataluña y nuestra España estén siempre muy unidas como que han estado hasta ahora. Tú sabes, tú eres catalán parlante y sabes en casa, y nuestra casa es un ejemplo de todo lo que es Cataluña, pues unos hablan catalán al mismo tiempo que otros hablamos en castellano y no ha habido jamás. Yo simplemente incluso comparo con otras sociedades en Europa, ¿no? En que hay distintas culturas, distintas religiones, distintos idiomas. Me refiero, por ejemplo, a Bélgica, donde los varones y los flamencos, ahí sí que hay fractura social, porque no se entienden ni se quieren entender. En Cataluña, pues es distinto, pero otro día te subes aquí y tú lo explicas, Inés, A ver, porque yo te pregunto de todo esto, ¿qué opináis los jóvenes? ¿Qué opinan tus compañeros de universidad? Pues la verdad es que están bastante divididos, porque hay algunos que quieren la independencia y otros que no. Y entonces, claro, nadie llega a un acuerdo, porque los que quieren la independencia están muy emperrados con eso, y los que no la quieren, pues tampoco cambian de opinión, así que no sé. Cada vez que se habla de este tema se acaban discusiones y por eso la gente ya no lo toca, porque ¿para qué? Muy bien, pues de verdad no es pasión de abuelo, pero merecía subirte aquí. El resto de las preguntas, entonces, tomando ese cava que don Enrique Velasco nos ha ofrecido, y así con calma, en conversaciones, podemos seguir hablando y debatiendo sobre el libro. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, y muchísimas gracias una vez más, don Enrique, por escogernos. Don Antonio. Conozco un Enrique, sí. Velasco, además. Muchísimas gracias, don Antonio. Y ahora sí, en la tercera planta de este edificio, bien en el ascensor que está justo a la salida, en la puerta de cristal, o bien por las escaleras. Muchísimas gracias. Un compañero aquí en la Diputación que se llama...